Hola hermanos de CBM en línea, bienvenidos a la clase número 5 del libro de Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Espero que ya haya visto las clases anteriores y que haya estado mandando sus evidencias de haber visto los videos o las fotografías de sus notas que han estado tomando. Y bienvenidos hermanos a esta clase número 5 donde vamos a empezar con el capítulo 6. Así que, sin más, vamos a entrar al capítulo 6. Recordemos, hermanos, que a Juan se le había dicho que debería describir las cosas que había visto con referencia al capítulo 1, la visión del Cristo glorificado, que debería describir también las cosas que son, que ya vimos que se refería al estado en el que estaban las iglesias de Asia Menor, a donde fue dirigido primariamente este libro y que está escrito en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y la clase anterior vimos con respecto al capítulo 4 y 5. El capítulo 4, Juan empieza a tener una visión donde Jesús mismo, el que vio en el capítulo 1, le dice que suba al cielo cuando él vio una puerta que estaba abierta en el cielo y Jesús le dice que suba y que le va a mostrar las cosas que iban a suceder después de estas. Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 esperaríamos que ahí vinieran las cosas que iban a suceder, pero no fue así, sino que el capítulo 4 y el capítulo 5 sirvieron como un paréntesis para presentar el trono de Dios y también la adoración al Padre y también para presentar el capítulo 5 la adoración al Cordero. Si usted recuerda, nos quedamos ahí o vimos más bien que en el capítulo 5 después de que Juan ve la visión del que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono tenía un rollo que estaba sellado con 7 sellos, que estaba escrito por dentro y por fuera, y dijimos, bueno, ese rollo tiene que ver con las cosas que habrían de suceder pronto, con las cosas que iban a venir para la iglesia. Y sin embargo, no se hallaba quien pudiera abrir ese libro, ¿no? Y es que entonces a Juan se le dijo que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, tenía los méritos para abrir ese libro y desatar sus sellos. Y entonces Juan volteó y vio pues a un cordero como inmolado y entonces vimos cómo ese cordero estaba dispuesto para abrir ese libro y que Juan conociera las cosas que habrían de venir para la iglesia. Y esto es bien interesante, hermanos, porque Juan, hermanos, estaba con ese profundo interés genuino por el amor que tenía por la iglesia, de querer saber qué es lo que realmente venía para la iglesia. Así que a partir del capítulo 6, hermanos, obviamente con algunas interrupciones que hay en medio de los siguientes capítulos, pero en realidad está todo lo que venía para la iglesia, ¿no? Así que el capítulo 6 verso 1, ahí empieza, hermanos, y lo primero que vamos a ver aquí es que se abre ese libro, se desata cada sello y cada sello va a revelar algo. Y a partir de aquí quiero que usted mantenga en mente que en realidad Apocalipsis de aquí en adelante se va a dividir en estos 7 sellos, pero el séptimo sello va a revelar las 7 trompetas y la séptima trompeta va a traer consigo las 7 copas de la ira. En realidad, las copas de la ira y las trompetas están contenidas dentro de los 7 sellos también. Ahora, ¿esto tenía que ver con los hermanos del primer siglo? Naturalmente que sí, pero también tiene que ver con nosotros. Estos sellos siguen siendo efectivos a manera de una aplicación para nosotros, al igual que las trompetas, al igual que las copas de la ira. Cada generación de hermanos se va a ver algo de esto y especialmente porque la iglesia no deja de sufrir y no deja de tener aflicción mientras está en este mundo. Así que empecemos con los sellos, hermanos, así con este capítulo 6. Y dice en el capítulo 6 verso 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Note cómo todo esto sigue siendo, hermanos, el trono de Dios.
Allí es donde estaban estos cuatro seres vivientes y de ahí, de donde estaba ese trono de Dios, de donde estaban esos cuatro seres vivientes, hay un ser viviente que toma la palabra y le dice a Juan, ven y mira. ¿Cuándo pasó esto? Cuando el Cordero, después de que tomó ese libro del que estaba sentado en el trono, abrió uno de los sellos. Así que lo que Juan había visto era un rollo, un libro. Así que esperaríamos, y aparte Juan dijo que estaba escrito por dentro y por fuera, así que esperaríamos que cuando lo abrió, aquí hubiera algo escrito que Juan tenía que leer o tenía que escuchar leer. Pero no fue así, sino que cada uno de los sellos trajo consigo una visión. Así que entonces, hermanos, estos por ser visiones van a tener un significado muy, muy especial, porque cada una de ellas va a tener, hermanos, un significado especial que tiene que ver con el sufrimiento de la iglesia. Fíjese lo que dice aquí. El rollo entonces fue tomado ya por el Cordero y este ser viviente lo abrió y entonces, lo primero que ve, verso 2 dice, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. Esto fue lo primero que vio Juan, hermanos, cuando se abrió este primer sello. Un caballo blanco, hermanos, generalmente simbolizaba en el mundo antiguo victoria. Era el tipo de caballo que montaría un rey que vuelve triunfante de la guerra después de haber derrotado a sus enemigos. También tiene que ver con pureza, también tiene que ver con un carácter justo. El color blanco también está relacionado con la santidad, con lo bueno, con la claridad. Y aquí, hermanos, también se dice después que el que lo montaba, entonces aquí no es solamente importante la blancura del caballo blanco, sino también el jinete, aquí también es importante. Quien lo montaba, dice, tenía un arco, un arco. El arco representaba un poder militar, representaba la capacidad de hacer guerra, de tener victorias también. Y también tenía una corona, y esta corona es Estéfanos, la corona de la victoria. Y el hecho que tuviera un arco y esa corona está muy relacionado con lo que dice después. Dice, y le fue dado, perdón, y salió venciendo y para vencer. Así que entonces, eh, esta imagen primera que vemos, algunos coinciden en que esta sería la imagen de un soldado parto, es decir, de Partia, que era normalmente el atuendo que usaban. Eran personas muy hábiles para manejar los caballos con las piernas y poder tener su arco en la mano y poder tener su aljaba llena de flechas y poder estar constantemente lanzando flechas en el momento en que enfrentaban a sus enemigos. Así que algunos han dicho aquí que entonces lo que simbolizaría este caballo blanco es algún tipo de poder conquistador. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere o de qué se trata este poder conquistador aquí? No hay duda de que está relacionado con eso, lo que simboliza este caballo de color blanco, la victoria, el arco, el que diga que salió venciendo y para vencer este jinete. Sin embargo, también surge la pregunta de quién es este jinete o qué representa o representa a alguien en lo particular. Una posibilidad muy cercana es que represente a Jesús, ¿sí? Cristo salió venciendo y para vencer. Y hermanos, la pureza, la santidad de la blancura de ese caballo estaría relacionado íntimamente con Cristo. Cristo además es visto en la Biblia como uno que vino para vencer y venció y continúa venciendo. Para los cristianos del primer siglo, el que este caballo y este jinete pudieran representar a Cristo y al Evangelio sería significativo porque si ellos estaban pasando por un momento de sufrimiento y los demás sellos van a revelar el sufrimiento que vendría todavía mayor para la iglesia, entonces aquí, hermanos, Dios lo que estaría haciendo sería empezar por decirles que a pesar de todo
su dolor y sufrimiento que tenían por causa de la persecución, bueno, que se dieran cuenta que el evangelio que ellos predicaban, el Cristo que ellos adoraban, el Dios al que ellos servían, había vencido y seguiría venciendo. Bueno, si consideramos que Apocalipsis fue escrito cerca del año 100 después de Cristo, entonces sabemos que para estas fechas el evangelio había llegado a la mayor parte del Imperio Romano, había salido para vencer y había vencido también. Los corazones de muchas personas habían sido ya alcanzados con el Evangelio y seguían siendo alcanzados. Ahora, esto sigue siendo una realidad. El Evangelio sigue avanzando y los corazones de las personas siguen siendo alcanzadas por el Señor Jesucristo, de tal manera que Cristo salió venciendo y para vencer. Así que por eso algunos lo relacionan aquí con Jesús y con el Evangelio, y creo que no habría nada de malo en compararlo así. Sin embargo, también hay otros que optan por una segunda interpretación. Y esta, especialmente considerando el contexto, puesto que los demás caballos representan catástrofes, entonces este también tendría que representar algo parecido. No necesariamente, pero tampoco pudiéramos ser dogmáticos y decir que forzosamente tiene que simbolizar a Cristo y el Evangelio. Algunos lo han relacionado, puesto que ya dijimos que se trata de un poder conquistador, lo han relacionado con el imperialismo y con la codicia, ¿sí? Especialmente porque, hermanos, la idea es que en medio de todo el caos que trae las guerras, el hambre, la muerte, etcétera, todo eso en realidad tiene su origen en la codicia del hombre. Santiago dice que de dónde vienen las guerras, si no es de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Santiago capítulo 4 y verso 1. Así que cuando pensamos en eso, entonces pues sería posible también identificar este jinete de este caballo blanco con la codicia. Bueno, el imperialismo, hermanos, el deseo de tener más, de conquistar pueblos, conquistar reinos, conquistar riquezas, etcétera, es algo que ha existido en el mundo siempre y sigue existiendo. Todas las guerras que nosotros hemos podido contemplar desde que estamos en este mundo, bueno, tienen su origen precisamente en la codicia del hombre, en el deseo de tener más y de ganar más, ¿no? Así que pudiera ser aquí, ¿sí? Así que, pero la realidad es que sea uno o otro, la figura representa algún poder conquistador, ¿sí? Ahora, sin el afán de ser dogmático, pero en lo personal pienso que esto está más relacionado con Cristo y el Evangelio, con la expansión del Evangelio, con la conquista del Evangelio, que a pesar de que la iglesia estuviera siendo perseguida, no se iba a detener. Y eso era tal vez lo primero que Dios quería que los hermanos del primer siglo conocieran. ¿Qué viene para la iglesia por delante? Bueno, va a venir mucho sufrimiento, pero antes de que conozcas que va a venir sufrimiento, quiero que conozcas que el Evangelio y Cristo, el cristianismo, va a seguir venciendo, va a seguir conquistando los corazones. ¿Dónde vive usted? Y piense que esto sucedió hace casi 2000 años. Y después de 2000 años, el Evangelio ha llegado a su vida y ha conquistado la vida suya y la de su familia. Y sigue conquistando corazones cada día más. Así que muy probablemente esté mayormente relacionado aquí este primer jinete del caballo blanco con Cristo y el Evangelio, quienes salieron venciendo y para vencer. Pero miren luego lo que pasó cuando abrió el segundo sello. Leemos en el verso 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Ok? Otra vez la misma escena, otro ser viviente, el segundo, ¿sí? Ven y mira. Y salió otro caballo, pero ahora era un caballo bermejo. La palabra bermejo, hermano, significa rojo, rojo, un color muy parecido al de la sangre, ¿ok? Y el que lo montaba, dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Eso dice hasta el versículo 4. Así que, ¿en qué pensamos cuando vemos un caballo rojo? ¿Qué pensamos en el color rojo? ¿Qué podría simbolizar? Bueno,
¿Sangre? Definitivamente que sí. ¿Ok? Fíjese en esto, especialmente porque si consideramos el contexto, le fue dado de quitar de la tierra la paz. ¿Y qué es lo contrario a la paz? Pues la guerra. ¿Y qué pasa cuando hay guerra? Bueno, hay numerosas muertes, numerosas muertes. Así que entonces, también dice que se le dio una gran espada. Y la palabra espada aquí, algunos tienen conflicto porque es machira. Ese es el nombre para la espada aquí, la palabra griega y era una espada corta que usaban los soldados romanos. Pero, hermanos, el término gran espada no tiene que ver con el tamaño de la espada, sino con la capacidad que tenía para destruir esa espada. Es decir, que no hay duda de que aquí este caballo y este jinete están simbolizando la muerte a través de numerosas guerras, ¿sí? Vuelva a leer nuevamente, como dice el verso 4, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la muerte y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Bueno, cuando aplicamos esto en primer lugar al Imperio Romano, bueno, uno de los grandes problemas del Imperio Romano es que a pesar de tener un gran ejército, ese ejército nunca tuvo una cohesión, es decir, nunca estuvo unido. Y de vez, de generación en generación, de tiempo en tiempo, siempre se levantaban generales del ejército que se rebelaban contra el emperador y ocasionaban guerras civiles en las que se mataban unos a otros por querer tener el dominio o el poder, ¿sí? De hecho, una de las cosas que muchos emperadores usaron para tratar de lograr que el imperio estuviera unido fue el usar la religión pagana como un medio. Y de hecho, este es el origen de la persecución que ocasionó el emperador Domiciano, el querer unir a toda la nación, a todo el imperio, bajo la religión pagana, haciendo que la adoración al emperador fuera, hermanos, algo obligatorio para todo ciudadano romano. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, esto afectaría a la iglesia? Bueno, quiero decirle que en primer lugar, las guerras y toda la muerte que trae consigo la guerra afecta al mundo entero, el mundo entero. ¿Sí? Cuando hay guerras, hermanos, los que más sufren es la población en general. También sufren los que están enfrentando la guerra. Y hay grandes matanzas de mucha gente inocente. Ahora, cuando pensamos en el primer siglo, ¿cómo esto afectaría a la iglesia? Bueno, la iglesia sería afectada doblemente, no solamente por el hecho de vivir en un lugar donde significaba una guerra y que pudieran morir hermanos de manera inocente, sino también, hermanos, porque por el mismo hecho de que el Imperio Romano demandaba adoración para el emperador y los cristianos se negaban a adorar al emperador, entonces muchos de ellos tuvieron que morir. ¿Sí? Así que ya tenían un gran problema con las constantes guerras civiles que había en el Imperio Romano en aquel tiempo. Pero a eso se le agregaba el peligro también de morir por la causa de Cristo. Por eso cuando se habla de las catástrofes que revelaron estos sellos, todas, hermanos, afectan al mundo entero, pero a la iglesia parece afectarle doble. Así que acuérdense que los sellos revelan y lo que se está revelando aquí es lo que venía para la iglesia. Si el primer jinete representa a Cristo y el Evangelio, la iglesia conocía que el Evangelio iba a seguir triunfando. Sin embargo, también ahora sabía que iban a venir muchas guerras y que muchos de ellos iban a morir por causa de la guerra, pero algunos también morirían por causa de no adorar al emperador y serían pasados por la espada por esa razón. Así que se les reveló que la persecución no se iba a detener, sino que iba a continuar y que muchos de ellos iban a morir. Y esto fue revelado a través de este jinete que montaba este caballo bermejo. Pero ahora mire lo que reveló el tercer sello. Vea ahora lo que dice el verso eh, 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, la misma escena, hermanos. Y miré, dice, y he aquí ahora un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario,
pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué tenemos ahora aquí? Bueno, que así como decíamos que el caballo blanco representa santidad, pureza, victoria, el caballo rojo representa sangre, muerte, guerra, ¿en qué pensamos cuando vemos un caballo negro? Bueno, en el Antiguo Testamento, el negro estaba relacionado con el luto. ¿Sí? Así que cuando consideramos el contexto en general de este versículo, por ejemplo, vemos que dice en el verso 5 que este jinete tenía una balanza en la mano. Es raro que un jinete vaya en un caballo y traiga una balanza en la mano, pero recuerde que esta es una visión y en una visión los símbolos a veces, lo que se ve no sucedería realmente en la vida real, pero está allí porque se trata de enfatizar algo. La balanza aparece aquí por lo que ese jinete está diciendo. Fíjese lo que dijo. Cuando tenía esa balanza en la mano, dice que oyó una voz del medio de los cuatro seres vivientes. ¿De quién sería esta voz? ¿Sería este jinete? ¿Sería alguien más? No sé, pero salió de medio de los cuatro seres vivientes, así que esto provenía directamente de Dios. ¿Y qué decía este jinete? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ahora, ¿a qué se refería eso? Bueno, fíjense, hermanos, los que conocen de esto dicen que 2 libras de trigo sería lo que ordinariamente una persona come en un día, en una cultura como la judía, donde el trigo era la base de la dieta de ellos. Ellos hacían pan y ese pan era lo que comían, como los mexicanos comemos tortillas o frijoles. Ellos comían pan hecho del trigo. Pero cuando el trigo se escaseaba, entonces ellos hacían uso de la cebada. La cebada también hacían pan, pero cuando había suficiente trigo, la cebada la usaban para alimentar a los animalitos. Ahora, fíjese, un denario era el salario diario de un obrero. Así que, fíjese en esto. Si una persona ganaba un denario diario, entonces, y hermano, son 2 libras de trigo por un denario, y 2 libras de trigo son lo que se come una persona al día, entonces una persona ganaría solamente para comer él, ¿sí? Y luego dijo 6 libras de cebada por un denario. Si también son 2 libras de cebada lo que come una persona, entonces significaría que a lo mucho una persona pudiera ganar lo suficiente para comer él y 2 personas más. Y no trigo, sino cebada. Entonces, todo esto representa, hermanos, aquí la escasez económica, la falta de alimento, el hambre, producto de la escasez económica. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento se habló de cuando Dios le dice al pueblo de Israel que si ellos eran desobedientes, una de las cosas que les pasaría era que comerían pan por peso? Significa que el alimento tenía que ser pesado para poder comerse, porque habría que repartir las porciones de una manera equitativa entre la familia para poder medio comer algo, ¿sí? Ahora, el hecho que sea un caballo negro representa luto, pero también representa hambre. Mire, en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 4 verso 10 o 18 por ahí más o menos, del 10 al 18, Jeremías dice, hablando de la escasez económica que había en Judá a raíz de la cautividad o del sitio de los babilonios y la cautividad posterior, que la gente se había ennegrecido por el hambre. Y esto es algo que es real. Cuando una persona come muy poco, cuando una persona casi está muriendo de inanición, su piel se vuelve negrita, ¿sí? Se vuelve muy oscura. Así que también aquí, hermanos, simboliza eso, ¿verdad? El luto, pero también el hambre. Ahora, cuando pensamos en cómo se van desarrollando las cosas, bueno, las guerras siempre traen como consecuencia hambre, ¿sí? Ahora, aquí, hermanos, está hablando de la escasez económica. Entonces, imagínense en el Imperio Romano, cuando venían estas guerras civiles, cuando había estos problemas, hermanos, de guerras entre las personas, la población en general sufría por la escasez de alimentos, ¿sí? Y mucha gente batallaba con eso.
Pero ahora cuando pensamos en la iglesia y en la persecución que sufría la iglesia, sabe que una de las cosas, como la iglesia fue perseguida por negarse a adorar al emperador, fue también a través de afectar su parte económica. Por ejemplo, no podían comprar a veces en los mercados por el hecho de ser cristianos, o no podían vender sus productos o intercambiar sus productos que ellos estaban teniendo como frutos, hermanos, en los mercados por causa de ser cristianos también. Algunos trabajaban en gremios, hermanos, que es algo parecido a un sindicato. Por ejemplo, si eran curtidores de piel, si trabajaban otro tipo de la madera o tenían algún otro tipo de oficio. A veces, hermanos, en algunos lugares del Imperio Romano estaban organizados, pero al mismo tiempo tenían que adorar a las deidades el mundo grecorromano. Así que los cristianos se abstenían de todo eso y a veces por causa de eso ya no podían trabajar. De por sí el cristianismo llegó primero, hermanos, a las personas muy pobres. Pues muchos cristianos, hermanos, eran pobres cuando vinieron a Cristo y todavía después fueron más pobres todavía. ¿Me acuerdas en la carta que mandó el Señor a la iglesia de Esmirna? Les dijo que ellos eran pobres, pobres económicamente, pero ricos espiritualmente. Entonces, Dios quería que la iglesia supiera que no solamente iban a sufrir de muerte, por causa de la persecución, por causa de las guerras que habría en el Imperio Romano, sino que también iban a sufrir como de hambre y de escasez económica. No solo por la misma escasez económica que podría haber en el mundo y que afecta a todas las personas, sino también la escasez económica que iba a venir, económica, perdón, que iba a venir a ellos producto de ser cristianos, por el hecho de ser cristianos. Algunos perdieron sus propiedades, perdieron sus trabajos, no podían intercambiar sus cosechas o vender sus cosechas, así que entraron en un estado de mucho sufrimiento por causa de la economía. Ahora, ¿qué pasó luego cuando abrió el cuarto sello? Dice el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz, dice, del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, versículo 6, ¿sí? En versículo 7, perdón, verso 8. Y miré, y ahora un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, si el color blanco pudiera representar la victoria, el poder de conquistar, y lo aplicamos al Evangelio, Dios quería que la iglesia conociera que el Evangelio iba a seguir prosperando. El color rojo representaban las guerras y la muerte por la persecución que enfrentaría la iglesia. El color negro representaría, hermanos, la escasez económica y la escasez económica producto de ser cristianos para la iglesia, pero ahora aparece un caballo amarillo. Ahora, este caballo amarillo literalmente dice que el que lo montaba se llamaba Muerte y que quien lo seguía era el Hades. Así que la muerte va reclamando el cuerpo y el Hades va reclamando los espíritus o las almas de las personas. Así que aquí no hay duda que esto representa la muerte. Mira, las guerras, mucha gente muere. En las guerras, mucha gente sufre de escasez económica. Y en las guerras suceden muchas cosas que traen como consecuencia la muerte, producto de las guerras. Así que los cristianos, hermanos, también con este último jinete, bueno, se les quería decir que la muerte era algo latente, algo que estaba allí para ellos en cualquier momento por el simple hecho de ser cristianos. Ahora, mire cómo dice aquí que en podía matar con espada, ¿sí? Y esto se refiere a muertes violentas. También podía matar con hambre, esto se refiere a morir por causa de la escasez económica. Morir por mortandad, mortandad generalmente se refiere a epidemias, pestilencias, plagas, etcétera. Cuando hay guerras, hermanos, y hay escasez económica, también hay epidemias, especialmente en el mundo antiguo. Y también con las fieras de la tierra. Esto puede tener que ver, hermanos, el carácter hostil de las personas, pero también puede tener que ver aquí con la idea
de algo que era común en los en los siglos antiguos, que cuando una ciudad era conquistada, era dejada desolada y las fieras venían y ocupaban ese lugar y mataban a los pocos habitantes que quedaban. Lo que sí es cierto aquí, hermanos, es que está representado de alguna manera la muerte, a través de todas estas formas. Así que muerte por violencia, por hambre, por pestilencia, por fieras, bueno, parece como algo que es consecuencia de los otros dos jinetes. Sea lo que sea, lo cierto es que aquí estaba diciéndose a la iglesia que la muerte sería parte de la vida de ellos como cristianos. Permanentemente tendrían que estar enfrentando peligros de muerte. Así que todo esto venía para la iglesia. Así que sí es cierto que al principio, bueno, se les dice que el evangelio iba a seguir conquistando, pero también es cierto que se les dijo que algunos morirían por la persecución a través de la espada, algunos morirían, algunos padecerían mucha escasez económica y otros más morirían por la causa de ser cristianos. Así que el panorama para la iglesia era triste, era terrible, parecería que no había oportunidad para ellos. Esto es lo que revelaron estos primeros cuatro sellos. Pero mire ahora el quinto sello, ¿sí? El quinto sello. El quinto sello nos dice, verso 9, cuando abrió el quinto sello, verso 9 al 11, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y note, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos, hasta que se completara el número de sus consiervos que también habrían de ser muertos como ellos. Bueno, después de que los cuatro primeros sellos revelaron grandes catástrofes para la iglesia, ahora que se hable el quinto sello, ahora este sello reveló un mensaje esperanzador para ellos. ¿En qué consistía ese mensaje? Bueno, en que ellos conocieran que los que morían como mártires, es decir, los que morían por el hecho de ser cristianos, estaban vestidos con vestiduras blancas en señal de triunfo y estaban descansando. Pero la visión presenta esto de una manera muy dramática, porque en primer lugar dice que Juan vio las almas bajo el altar. ¿Sí? Almas bajo el altar, ¿sí? Estos habían muerto por causa de la palabra. Dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, es significativo el hecho de que Juan no vio cuerpos aquí, sino que vio las almas de las personas. Ahora, un espíritu no tiene carne ni hueso, pero recuerde que esto es una visión. Y en una visión, hermanos, las cosas que se salen de la realidad, porque se está tratando de enfatizar algo. Aquí el hecho es que Dios quería que Juan viera qué estaba pasando con aquellos que habían muerto por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Recuerde que muchos estaban sufriendo por esto. Y estos específicamente que vio Juan habían muerto por esa razón. También es significativo, hermanos, que ellos estaban bajo el altar. Este altar tiene que ver, hermanos, con el altar del sacrificio. Así que creo que está puesto aquí para enfatizar la visión, perdón, y que los cristianos supieran que estos habían muerto por causa del testimonio que tenía y por causa de la palabra como una ofrenda. Se habían ofrecido, hermanos, a Dios, así como se ofrecían en el altar aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento. Así que por causa de la palabra de Dios, tiene que ver, hermanos, con que ellos predicaban la palabra. Y el testimonio que tenían tiene que ver con que ellos dieron testimonio de quién era realmente su Dios. No era el emperador romano, sino Cristo. Y por esa causa murieron. Ahora, nota que hay aquí una pregunta que ellos hacen. Ellos están clamando a gran voz, señal de urgencia, señal de que quieren una respuesta.
Y ellos dijeron, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Fíjate a quién se están dirigiendo al Señor. Santo y verdadero, la santidad y la verdad están en Dios, hermanos. Dice, no juzgas y venga nuestra sangre de los que mueran en la tierra. ¿Qué estaban clamando estos? Estaban clamando porque el nombre de Dios fuera reivindicado. Estaban clamando, hermanos, para que hubiera justicia de sus hermanos que todavía estaban en la tierra y que estaban sufriendo por causa de predicar la palabra y por dar testimonio de Cristo. Muchos dicen, ¿por qué ellos estaban clamando por venganza si los cristianos no debemos vengarnos a nosotros mismos? Bueno, no es que ellos estuvieran queriendo vengarse ellos mismos, sino que lo que quieren es que sea Dios el que actúe. Esto entra en perfecta armonía con lo que Pablo escribió a los romanos cuando dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Sí, hermanos. Esto es lo que ellos querían aquí, que Dios en su prerrogativa que tiene de vengarse de sus enemigos, él actuara. Creo que el sentimiento mayor de ellos o la emoción mayor que de ellos era el deseo ferviente que había en su corazón de que la persecución terminara en la tierra. Sin embargo, ¿qué se les dijo? Bueno, se les dijo que tenían que esperar, ¿sí? Y que muchos otros iban a morir igual que habían muerto ellos como mártires por la causa de Cristo. Pero mientras eso sucedía, entonces ellos ya están como vencedores. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Así que lo que este sello reveló, hermanos, para la iglesia es que muchos iban a morir por la causa de Cristo, ¿sí? Pero que todos esos que ya habían muerto y los que iban a morir por la causa de Cristo, después de eso, iban a tener vestiduras blancas, victoria, y van a estar en un estado de descanso. Y esto está en perfecta armonía, hermanos, con lo que Cristo enseñó cuando habló de la historia del rico y Lázaro. El rico estaba siendo atormentado después de la muerte, pero Lázaro, simbolizando, hermanos, al pueblo justo de Dios, estaba siendo consolado ahí. Bueno, esto es lo mismo que está pasando aquí. Juan pudo entrar aquí hasta el mundo de los espíritus y ver qué había pasado con el alma, con los espíritus de esos hermanos que habían muerto por la causa de Cristo. Ellos estaban bajo el altar, se habían ofrecido a Dios en sacrificio, al ser obedientes al mandamiento de no adorar al emperador, sino a Cristo, hermanos. Pero estaban con la victoria en sus manos y especialmente estaban descansando, estaban siendo consolados ahí. Así que este sello, este quinto sello reveló eso. Así que se fija todo, cómo cada uno de estos revela sufrimiento, dolor, angustia. Podemos exceptuar el número uno si se habla de un poder conquistador refiriéndose al evangelio, pero si se refiere a la codicia también trae mucho dolor y sufrimiento a la iglesia. Así que todo esto eran las cosas que habrían de suceder pronto, ¿sí? Esta persecución no se iba a detener, el sufrimiento iba a venir, muertos iba a haber, escasez económica iba a haber. Todo esto venía para la iglesia, así que el panorama parecía muy complicado. Pero el quinto sello revela que aquellos que morían dando testimonio de Cristo, fieles a la palabra, estaban con vestiduras blancas y descansando. Pero miren, algo más. Ahora veamos el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, verso 12. Ve al verso 12. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de la ira ha llegado, el gran día de su ira, perdón, ha llegado,
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mire aquí, el sexto sello, hermanos, reveló el gran día de la ira del Cordero. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay dos cosas aquí fundamentales. ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo a los cristianos? Roma. Así que este sello, hermanos, reveló que tarde o temprano Roma iba a caer, que el día de la ira del Cordero iba a llegar en su momento para el Imperio Romano y Roma caería y todos los que persiguieron a la iglesia. Pero en segunda instancia, hermanos, para nosotros, así como para nosotros hoy, el caballo blanco representa el triunfo constante del Evangelio. El caballo rojo representa para nosotros también todavía aquellos países donde hay cristianos que mueren, hermanos, producto de las guerras y producto también de la persecución. El caballo, hermanos, negro representa la escasez económica en la que muchos cristianos caen, producto de convertirse a Cristo. El caballo, amarillo representa la muerte misma, en la que también los cristianos a veces padecen por la causa de Cristo. Y hermanos, el quinto sello nos enseña que todos los cristianos, hermanos, que mueren fieles al Señor, están como victoriosos y están descansando. Pero el sexto sello, hermanos, revela que un día también Dios va a traer a cuentas a todos aquellos que persiguen a la iglesia, pero en un sentido final, de alguna manera este sello también representa que hay un momento, hermanos, en que Dios traerá a juicio a todas las personas. Y mientras el Cordero, hermanos, es visto ahora como ese Cordero Redentor, quien dio su vida por nosotros y quien muestra todo su amor y misericordia para redimirnos. Bueno, cuando llegue el día de su ira, imagínate, toda la ira del Cordero caerá sobre el mundo incrédulo, sobre el mundo que persiguió a la iglesia, sobre el mundo que ha hecho sufrir a la iglesia a través de todas las generaciones. Ahora, en esta visión, a Juan se le presentó de una manera muy vívida para tratar de enfatizar el gran sufrimiento por el que pasarán todos aquellos que persiguen a la iglesia. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, dice que abrió el sexto sello y pasó un gran terremoto. Mire, cuando los que estaban bajo el altar preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor? Algunos piensan que en la visión esta del sexto sello, el terremoto fue una respuesta a esa pregunta. Es decir, que Dios actuó, o al menos les estaba diciendo aquí que Dios actuaría en algún momento. Los terremotos, hermanos, son símbolos en el Antiguo Testamento de los juicios divinos. Se ve a Dios a veces actuando en contra de los que son sus enemigos o de los enemigos de su pueblo como un terremoto que viene sobre ellos. Ahora, también se presenta aquí que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Sol negro representa un eclipse solar. La luna vistiéndose como de sangre, hermanos, un eclipse lunar. Hay que ubicarlos también en el contexto del primer siglo. Ellos creían que los eclipses de luna o de sol generalmente estaban relacionados con grandes catástrofes. Por eso es que se ponen aquí también. ¿Sí? Para los cristianos esto era un símbolo, hermanos, del juicio de Dios. En el Antiguo Testamento también los eclipses solares aparecieron y lunares aparecieron como símbolos del juicio de Dios sobre sus enemigos. Y luego dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Es posible, hermanos, que las estrellas caigan a la Tierra? No, no es posible, porque una estrella es muchísimo más grande que nuestro planeta Tierra. Pero aquí es un simbolismo también, y también es un tipo de lenguaje acomodativo, hermanos, para la generación del primer siglo, donde no conocían lo que conocemos hoy nosotros con respecto al tamaño de las estrellas. Ellos solamente veían esos puntos luminosos en el cielo y aquí se presentó como que todo ese universo se está, hermanos, está siendo afectado al punto que inclusive las estrellas se desprenden y caen a la tierra. ¿Cómo? Como si fuera una higuera cuando los higos se caen de ahí, cuando viene un fuerte viento y se caen esos higos. Recuerdo cuando vivía en San Fernando, hermanos. Ya estoy como Jaimito el cartero, ¿verdad? Que decía Tangamandapio, mi pueblito natal, ¿verdad? No, San Fernando, mi pueblo natal, hermanos. Y en la congregación donde yo
me reunía, había una higuera ahí, hermano. No sé quién la plantó, pero ahí estaba esa higuera. Y año tras año daba unos higos bien sabrosos. Y cuando éramos niños, hermanos, corríamos a esa higuera a cortar esos higos y comérnoslos. Pero a veces, hermanos, se venía un viento muy fuerte y tumbaba todos los higos y quedaban en el piso. Así que había que aprovechar cuando todavía estuvieran buenos antes de que se echaran a perder. Bueno, la idea que quiere presentar aquí el autor sagrado o lo que reveló este sello es que todo se conmovió y todo se cayó, todo vino a ser absolutamente nada. Por eso luego dice, el cielo se desvaneció, este es el punto. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es decir, que el universo fue un caos, se deshizo, hermanos, se deshizo por completo, como un pergamino que se enrolla. Bueno, ellos conocían perfectamente lo que eran pergaminos de piel, ellos lo sabrían para poder leerlos, pero un pergamino que se usaba y se usaba y se usaba, llegaba el momento en que por el uso se rompía, se quebraba, y entonces, ¡pum!, se enrollaba nuevamente y ya no servía más ese pergamino. Bueno, dice, aquí es usado este símbolo para hablar, hermanos, de la destrucción del universo de alguna manera. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es tal vez producto, hermanos, del mismo terremoto. Pero todos son símbolos, hermanos, de juicio de Dios. Es Dios que está viniendo en juicio. Ahora, al venir en juicio, entonces fíjese qué pasó. Y los reyes de la tierra. ¿Quién representarían estos reyes de la tierra? No solo al emperador romano, sino a todos los demás gobernantes del imperio romano que estaban bajo el mandato de Roma. Los grandes, gente poderosa, los ricos, los poderosos económicamente, los capitanes, los grandes entre los ejércitos romanos y de todos los pueblos, los poderosos, los hombres valerosos de guerra, los siervos, los libres, todo tipo de personas. Esto es para ejemplificar que cuando el día de la ira del Cordero viniera, cuando Dios trajera juicio a Roma, siervos y libres, grandes y poderosos, toda clase social, todo tipo de personas, no escaparían de ese juicio. Así que estos se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Note que no hay algo aquí que diga que ellos se hayan arrepentido, sino que simplemente buscaron esconderse, pero al punto que le decían también a las montañas y a las peñas que cayeran sobre ellos, verso 16. Nota para qué, para esconderse del rostro del que está sentado en el trono del Padre y de la ira del Cordero. No era tanto el temor, hermanos, de morir por el terremoto, de morir con las estrellas cayendo al cielo, sino el temor de ver el rostro del que estaba sentado en el trono. ¿Se imagina lo impactante que va a ser cuando Cristo venga, cuando el mundo incrédulo esté delante del que está sentado en el trono y delante del Hijo de Dios para ser juzgado por él? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dijo el escritor a los hebreos. Porque el gran día de su ira, dice el verso 17, ha llegado. Y nota, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los mártires preguntaron, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahora acá la pregunta es, ¿y quién puede permanecer de pie o sostenerse en pie? ¿Sabes cuál es la respuesta? Los fieles de Dios, la iglesia del Señor fiel. Esos son los que van a estar de pie el día de la ira del Cordero. Así que esto es lo que revelaron estos 6 sellos. Sufrimiento, dolor, angustia, persecución, muerte para la iglesia, pero también descanso para los mártires. Y también reveló que al final de cuentas Dios va a dar el pago a los que perseguían a la iglesia, primariamente al Imperio Romano, pero en forma secundaria y a través de todas las generaciones, a todo aquel que ha hecho daño al pueblo de Dios, a todo aquel que persigue a la iglesia. Y finalmente, hermanos, cuando llegue el día final, es posible que aquí Juan no haya querido hablar del juicio final de una manera explícita, pero de alguna manera está relacionado con eso. Cuando leemos la segunda carta de Pedro, capítulo 3, bueno, y leemos este pasaje, sin duda alguna, hay cosas que están muy relacionadas ahí. Por eso, este sexto sello
Revela también al final de cuentas lo que pasará al final, cuando Dios traiga a cuentas a todos los seres humanos. Bueno, eso revelaron los 6 primeros sellos, pero recordemos que eran 7. Sin embargo, ese séptimo sello no se va a abrir sino hasta el capítulo 8. Así que, ¿qué tenemos en el capítulo 7? Bueno, en el capítulo 7 vamos a tener un paréntesis otra vez. Todo esto es lo que venía para la iglesia y creo que la iglesia pudo haberse sentido no desanimada, porque hay muchas cosas aquí también que animarían a la iglesia y ese es el propósito del libro. Pero sí, hermanos, se debió de haber sentido chiquita, se debió de haber sentido oprimida realmente. Pero entonces, hermanos, viene este capítulo 7 y este capítulo 7 revela dos cosas. Del verso 1 al verso 8 revela básicamente que a pesar de que la iglesia está siendo perseguida y sufre en la tierra, Dios protege a su pueblo. Dios lo protege. Y del verso 9 hasta el verso 17 de este capítulo 7 se revela, hermanos, que después de que la iglesia, hermanos, deje de estar en la tierra, hay un día cuando la iglesia estará en la eternidad delante del trono de Dios y estará ahí como triunfante y victoriosa. Por eso algunos han dicho, capítulo 7 verso 1 al 8 es la iglesia militante en la tierra siendo protegida. Y del verso 9 al verso 17 es la iglesia en el cielo triunfante. Sin embargo, esto se presentó a través de un simbolismo, de una visión que simboliza precisamente esas dos cosas. ¿Qué encontramos en el capítulo 7? También los famosos 144,000 que han sido malinterpretados, malentendidos, mal enseñados, tomando ese número como algo literal para hablar del número de salvos que supuestamente irán al cielo solamente, pero no ese es el propósito de esta enseñanza. Mire lo que dice el capítulo 7. Después de esto, dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjate aquí lo que dice. Aparecen 4 ángeles. Después de esto significa después de la visión que tuvo, donde se revelaron estos 6 sellos. Después de esto, Juan ve 4 ángeles, están en pie, significa que están listos para actuar. Están sobre los 4 ángulos de la tierra, lo cual indica que van a actuar sobre toda la tierra, todos los puntos de la tierra. Están aquí representados los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y estos cuatro ángeles detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, que estos 4 ángeles están allí deteniendo estos vientos de catástrofe y de destrucción que anunciaron posiblemente los primeros 4 sellos, ¿sí? Así que ahí están estos deteniendo a esos vientos. Los vientos son símbolos también de juicio de parte de Dios. Y de repente, verso 2 dice Juan, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Esto es del oriente. Se fija la gran cantidad de ángeles que aparecen aquí. Todos estos Dios los está usando para sus propósitos de revelarle a Juan las cosas que vienen para la iglesia. Así que de repente vino un ángel del oriente, de donde sale el sol. De donde sale el sol es el oriente y el oriente está relacionado con las bendiciones divinas. Recordemos que el tabernáculo estaba orientado, estaba establecido con su puerta principal hacia el oriente. ¿Sí? Así que de ahí, hermanos, de donde viene toda bendición espiritual, subió otro ángel y este ángel tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Sí? Estos ángeles estaban deteniendo los vientos, pero cuando ellos dejen de detener los vientos, entonces vendrá daño sobre la tierra y el mar. Tenían el poder de hacer eso. Pero antes de eso aparece este ángel y este primero tiene el sello del Dios vivo y segundo dio una orden a los 4 ángeles. ¿Qué orden dio? No hagas daño a la tierra, verso 3, ni al mar,
la tierra y el mar tienen que ver aquí con la gente, con la humanidad, ¿sí? Ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quién estaba dirigido el libro de Apocalipsis? A los siervos de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que habría de suceder pronto. Así que este ángel tiene ese sello de Dios para sellar a los siervos de Dios, es decir, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Ahora, este ángel evita que estos cuatro ángeles dejen que los vientos de destrucción vengan sobre la humanidad, sobre el mundo, ¿sí? Esto es una visión, es un simbolismo solamente. Lo que se está queriendo decir aquí es que antes de que los vientos de destrucción vengan, el pueblo de Dios tiene que ser sellado, ¿sí? Por eso dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, dice, y oyó el número de los sellados. Ahora, antes de entrar al número de los sellados, surge la pregunta, bueno, ¿por qué un sello? ¿Sí? ¿Qué son estos sellos realmente aquí? Bueno, recordemos que los sellos tenían varios propósitos, pero uno de los propósitos, pero, y es el principal aquí, es que se aplica aquí, es el de proteger, ¿sí? De hecho, esto está muy relacionado, hermanos, con algo que Dios le pidió también a Ezequiel que hiciera en una visión. Ezequiel tuvo una visión donde vio a un hombre que traía un tintero, que traía una pluma también, y ese hombre tenía que sellar a los siervos de Dios allá en la visión de Ezequiel. Y esto representaba o simbolizaba allá cómo Dios iba a sellar a su pueblo. Ezequiel, este capítulo, híjole, se me va a ir el capítulo, pero es el libro de Ezequiel, hermanos, donde Ezequiel, hermano, se le ordenó, en la visión, Ezequiel pudo ver que el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén iba a ser protegido, ¿verdad? Para que no fuera afectado de alguna manera. Entonces, vemos nosotros, es Ezequiel 9, creo, si mal no estoy. Pero bueno, lo vamos a dejar así pendiente. Entonces, aquí, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, ese tintero iba a sellar, iba a marcar en su frente a los siervos fieles de Dios. Acá, hermanos, este ángel va a sellar en la frente a los siervos de Dios también. Ahora, ¿para qué? Para que fueran protegidos. ¿Qué simboliza esto entonces? Dios quería que los hermanos supieran que mientras la iglesia estuviera en la tierra, y a pesar de los vientos de destrucción que iban a venir para ella, sin embargo, ellos estaban siendo protegidos, ¿sí? Ahora, el ser protegidos significa que entonces ellos no iban a ser afectados por la persecución, por la muerte, por la escasez económica, etcétera, ¿no? Ellos todavía tenían que enfrentar todo esto. El Señor ya lo había revelado así. ¿Qué significa entonces ser sellados aquí? Bueno, pongamos atención al lugar donde ellos iban a ser sellados, en su frente. Esto es una referencia al corazón, a la mente, el corazón de la persona. Y es que una persona, hermanos, cuando en su mente, su corazón mantiene la palabra, mantiene, hermanos, el evangelio, hermanos, entonces no se iba a dejar engañar con la idea de adorar al emperador. No iba a ser convencido de eso, porque en su corazón está sellado con la palabra, está sellado, hermanos, de una forma que es imposible, hermanos, que sea engañado, al menos que él lo permita, ¿sí? Entonces, Dios selló aquí a sus siervos y cada siervo de Dios tiene ese sello. Creo que pudiera estar relacionado también, hermanos, con lo que Pablo dice a los colosenses de que habiendo oído el evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pudiera estar relacionado con eso también aquí. Pero hay un sello aquí de por medio.
hermanos, que nos identifica y nos protege como hijos de Dios, pero no es en automático, sino es porque nosotros somos obedientes a la palabra. ¿Se acuerda cuando el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Mantenga la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y las cosas que vienen, hermanos, a nosotros, a menos que son negativas, a menos vamos a ver qué hacer. Ahora, podemos decidir bien o podemos decidir mal. Pero aquí Dios garantizó a la iglesia que estaban siendo protegidos. Mire, cuando Pedro escribe su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, verso 13 en adelante, cuando habla de la esperanza viva que tenemos, y luego habla en el verso 4 de la herencia que tenemos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y que está reservada en el cielo para nosotros. Pero luego dice en el verso 5 que en lo cual vosotros, perdón, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sí, somos guardados por el poder de Dios, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, porque creemos en las promesas, creemos en la palabra que hemos aprendido y la tenemos en nuestra mente, la tenemos en nuestro corazón. Así es como estas personas fueron sellados. Ahora, fíjese ahora lo que dice después. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la de Rubén 12,000, de la de Gad 12,000, de la de Aser 12,000, de la de Neftalí 12,000, de la de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, de Zabulón 12,000, de José 12,000 y de Benjamín 12,000. 144,000, ¿es un número literal? No, no y no. ¿Por qué no? Porque Apocalipsis es simbólico. Y si todo lo demás es un símbolo, ¿por qué solamente el 144,000 va a ser literal? Entonces tendríamos que tomar también literal exclusivamente estas tribus de Israel. Y entonces los que van al cielo son solamente israelitas y específicamente 12,000 de cada tribu. ¿Sí? Pero esto no tiene nada que ver con eso. Pensemos en el número 12. Hemos hablado ya que los números en Apocalipsis simbolizan algo y el número 12 simboliza lo completo religiosamente, 12 apóstoles, 12 patriarcas. Así que aquí, hermanos, representa al pueblo de Dios. ¿Pero por qué 12,000? Porque es 12, hermanos, llevado a una potencia mayor, ¿sí? Lo cual lo convierte en 144,000. Es un múltiplo de 12. 12, 12, 12. Ahora, todo esto, hermanos, es para hablar del pueblo de Dios, pero del completo pueblo de Dios. Eso es lo que está simbolizado aquí. Esto quiere decir que la iglesia podía tener seguridad de que nadie del pueblo de Dios queda desprotegido. Ninguno. Por eso le decía hace ratito que al final de cuentas, uno va a decidir, pero Dios ofrece su protección a todos nosotros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. ¿Sí? Dios nos protege en nuestra mente, en nuestro corazón, con su palabra. Ella nos dice lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero al final de cuentas decidimos nosotros. Pero, hermanos, lo que Dios quería aquí era dejarles en claro que, hermanos, ellos estaban protegidos mientras estuvieran aquí en la tierra de todos los problemas que los sellos revelaron que traería para la iglesia. ¿Por qué estamos seguros, hermanos? Que aquí no se refiere al Israel físico, sino al Israel espiritual, la iglesia. Bueno, en primer lugar, hermanos, porque en realidad no se mencionan a todas las tribus de Israel, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver aquí que se incluye a José y a Leví, los cuales no estaban incluidos dentro de la heredad de la tierra prometida, ¿sí? También sería difícil que para estas alturas hubiera una cantidad exacta de cada tribu, cuando muchas de sus tribus habían perdido ya su identidad debido a las cautividades. Las primeras 10 tribus que fueron llevadas cautivas en el año 722 por los asirios y después Judá y Benjamín, hermanos, por los babilonios, ¿sí? Así que
La lista de los hijos de Israel aquí no es exactamente la misma lista que encontramos, por ejemplo, en Génesis 35, ¿sí? Donde aparecen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. No es la misma, ¿sí? Así que en la lista de Apocalipsis 7, hermanos, no está Dan, no está Efraín, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, el hecho de que no se mencione las tribus como realmente son, es para indicar que, bueno, estas tribus de Israel de alguna manera representaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora es diferente. Se hace mención de las tribus de Israel, aunque no de todas y de una manera distinta a lo que era tradicional, porque aquí se está representando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios completo. Recuerde que los cristianos estaban siendo perseguidos, pero aquí se les dice que el completo pueblo de Dios estaba protegido. Ahora, fíjese luego, vamos al verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Primero vemos que había aquí una gran multitud. Y estos eran los redimidos que estaban delante del trono de Dios, en la misma escena del capítulo 4, el trono de Dios. Y esta multitud era tan grande, ya no 144,000, sino una multitud que nadie podía contar. ¿Sí? Así que, ¿quién era esta multitud? Bueno, creo que son prácticamente los mismos 144,000, el pueblo de Dios. Solamente que acá 144,000 se usó de una manera simbólica y ahora acá se habla de una gran multitud para hablar de todos los salvos de todos los tiempos que están ahora ahí delante del trono de Dios. Particularmente, hermanos, se ve aquí que esta multitud procedía de toda nación, tribu, pueblo, lengua, para hablar de todo el mundo, hermanos, porque dentro de el momento cuando la iglesia esté en el cielo, habrá personas de todo el mundo. El hecho de que sea una gran multitud tiene una perfecta armonía con lo que Dios le prometió a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero también tres figuras usó Dios para hablar de qué tamaño sería su descendencia: el polvo de la tierra, la arena del mar y las estrellas del cielo. El pueblo de Dios será una gran multitud, ¿sí? Así que esa gran multitud está ahora allí delante del trono de Dios, pero lo más importante es que ellos están vestidos de una manera muy especial: ropas blancas, otra vez, señal de triunfo, de victoria, y palmas en las manos. Palmas en las manos era símbolo de alegría, de júbilo. Hermanos, aquí se está representando a esta multitud. Es la misma iglesia, hermanos, pero ahora en el cielo, que está como victoriosa y llena de júbilo. Ahora, ese júbilo, fíjese lo que va a ocasionar. Ellos clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, ese júbilo se refleja, hermanos, o se manifiesta a través de una alabanza que se da a Dios aquí, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, ¿por qué, hermanos? Bueno, por la salvación que habían recibido. O sea que aquí la iglesia ya está salva en el cielo. Quiere decir que fueron sellados y, hermanos, después aparecen estos ya como victoriosos y con júbilo en el cielo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y todos se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Hubo una adoración celestial aquí. Están los 24 ancianos, están los cuatro seres vivientes, hay una multitud de ángeles también aquí, pero también una gran multitud de personas de todas las naciones del mundo que están adorando a Dios por la salvación que obtuvieron. Así que el capítulo 7 primero presenta a la iglesia siendo protegida mientras está en la tierra, verso 1 al 8. Pero del 9 al 17 presenta a la iglesia triunfante y jubilosa, adorando a Dios en el cielo por la salvación que obtuvieron por medio del Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hay un anciano que le pregunta a Juan: ¿tú sabes quiénes son estos, Juan?
¿De dónde han venido? Y Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces se le contesta a Juan y se le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay dos cosas que se dicen de estos. Primero, salieron de la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación aquí? La vida misma, hermanos, que llevamos como cristianos. Imagínense a este pueblo de Dios que estaba sufriendo, siendo perseguido en el primer siglo, cuando ellos, hermanos, habían ganado su carrera, cuando ellos terminaron su carrera y pelearon la fe y ganaron la batalla, hermanos, entonces ellos ahora son vistos como victoriosos, pero también son vistos como quienes lograron salir victoriosos de la gran tribulación. Recuerdo cuando Pablo escribe a los Efesios y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne o contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que debemos de apropiarnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Hermanos, nuestra vida es una lucha constante. Es una gran tribulación que enfrentamos constantemente. Usted de una manera, yo de otra. Los cristianos del primer siglo de una manera, los cristianos del siglo XXI de otra manera. Pero cuando acabamos nuestra carrera, hermanos, y cuando estemos en el cielo, diremos o se dirá de nosotros que salimos de la gran tribulación. Pero además, la otra cosa que se dice es que estos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Que esto quiere decir que aquí se trata, hermanos, de los cristianos obedientes que fueron bautizados para el perdón de sus pecados, porque ahí en el bautismo es cuando lavamos nuestras ropas con la sangre del Cordero. Esto era el pueblo fiel de Dios que salió victorioso en medio de la tribulación. Por eso, dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día, de noche y su templo, y el que está sentado sobre el trono extiende su tabernáculo sobre ellos. Esto es para hablar, hermanos, de que Dios extiende su morada sobre nosotros. Acuérdate de Juan capítulo 14, verso 1 al 3, cuando Jesús habló con los apóstoles y les dijo que no tuvieran temor, que él iba a ir a preparar lugar para vosotros, pero particularmente les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un tabernáculo es un lugar para morar. Dios aquí extiende su morada a ellos para que estén a su lado. No tendrán ya hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Todas las cosas que les mortificaron en la tierra no existen más cuando la iglesia esté en el cielo, porque el Cordero que está en medio del trono los va a pastorear. Cristo mismo, hermanos, nos pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, donde no habrá necesidad absolutamente de nada, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, así que en esta visión, hermanos, capítulo 7 es un intermedio antes de que venga el séptimo sello. Y en este intermedio, hermanos, se habla primero de la iglesia, el completo pueblo de Dios, simbolizado por 144,000 siendo sellado para ser protegido. ¿Significa que no iban a sufrir? No, sí iban a sufrir. Hasta la muerte iban a enfrentar. Pero sí simboliza, hermanos, que iban a tener la protección de Dios en sus corazones. Dependía de ellos si adoraban a Dios o adoraban al emperador. Hoy día, hermanos, Dios sigue protegiendo a su pueblo. ¿Sí? Dios nos protege de toda la gran cantidad de tentaciones y problemas que enfrentamos en el mundo, pero seguimos siendo nosotros quienes decidimos si somos obedientes a Dios o seguimos, hermanos, los deseos de nuestra propia carne o nuestra propia voluntad. Pero también el capítulo 7 presentó a la iglesia triunfante, jubilosa en el cielo, adorando a Dios, hermanos, por la salvación obtenida a través de Cristo. Estos eran los que salieron de la gran tribulación. Había un día en que la iglesia saldría de la gran tribulación, de la gran persecución que sufrió en el primer siglo, pero también nosotros, hermanos. Saldremos de nuestra vida misma, hermanos, que es llena de tribulación y de angustia, y un día estaremos para siempre con el Señor. El Señor nos pastoreará, cuidará de nosotros, nos alimentará, nos llevará, calmará nuestra sed, porque nos llevará a fuentes de agua de vida, y además todo lo que nos preocupe y nos cause dolor, el Señor va a enjugar nuestras lágrimas de nuestros ojos. ¿Cuánto sufrimiento y dolor enfrenta la iglesia, hermanos? Ya ha enfrentado la iglesia a través de todas las edades.
Pero cuando el Señor venga, hermanos, la iglesia será consolada por la eternidad, porque el Señor mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Bien, hasta aquí llegamos en esta clase, hermanos. Así que nos preparamos para ver el séptimo sello, y cuál traerá las siete trompetas de Dios en la próxima clase. No olvides de tomar notas abundantes. Tome notas abundantes, hermano, de todo esto que hemos dicho. Subraye su Biblia, marque los textos que son importantes. Trate, hermano, de llevar un estudio muy, muy, muy apegadito a lo que vamos diciendo aquí, y al final le resultarán unas notas que le van a servir siempre en su estudio de Apocalipsis. Y mándelas, súbalas a la página para saber que usted ya cumplió con esa parte importante. Dios les bendiga, mis hermanos. Siempre un placer estar, aunque sea así, a través de un video, enseñando la palabra de nuestro Dios para ustedes. Así que Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga.